comenzamos hablando de un tema que durante estos días tanto el periódico Excelsior como nuestro canal de televisión ha estado investigando y le ha puesto el ojo a este tema, el tema de la migración, lo que está pasando con los niños que llegan de Centroamérica, que quieren pasar todo México para llegar a Estados Unidos. Este ya es un tema que incluso ya ha sido catalogado como una crisis humanitaria. Hay más de 60,000 niños en este momento que están en estos albergues, estos hogares, donde obviamente ya se ha rebasado toda la capacidad, ¿no? Donde ni siquiera las autoridades saben qué hacer. Incluso yo escuchaba hace unos días una entrevista que tenían con gente de UNICEF, que ellos dicen es un gran error que en este momento las autoridades, tanto de Estados Unidos como de México o de países de Centroamérica, quieran relacionar este tema de menores de edad, de niños que están viajando solos con la policía. Porque no puedes agarrar y arrestar y detener a estos pequeños que están viajando ilegalmente. Sí, claro. De hecho, también se han estado manejando estos temas con Anthony Wayne y con John Kerry de los Estados Unidos y el presidente Barack Obama. También han estado haciendo investigaciones también en la frontera para ver las condiciones en las que están estos niños, porque en estos mismos albergues muchas veces también sufren de abuso, violencia verbal, sexual, mal alimentados, un montón de cosas tristísimas que como tú dices, Paola, pues hay demasiada gente y no hay atención, pero además de eso, además de las carencias, pues hay abuso hacia estos niños, entonces es algo tristísimo. De hecho, yo me acuerdo mucho la frase del padre Solalinde, que conoce el fenómeno de migración muy bien, y que decía, cuando veía las condiciones en las que viajaban los migrantes, niños, mujeres, adultos, todos, decía, si esto es por lo que tienen que pasar, no me imagino lo que pasaban antes, ¿no? O sea, el tipo de vida que tenían. Exacto. Si esto es algo mejor, no me puedo ni imaginar en qué condiciones estaban antes, lo cual es tristísimo, pero pues sí tiene mucha razón. Incluso hoy salió también una columna, voy a buscarla para tener bien el dato, una columna en Excelsior, en el periódico, sobre este problema, ¿no? ¿Quién lo tiene que resolver? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque es un problema que se tiene, por ejemplo, en los países de Centroamérica. ¿Qué pasa con un lugar en el cual se están criando en medio de, por ejemplo, de maras? Escuchamos tanto de la mara salvatrucha, que si no estás dentro, estás fuera y te pueden matar a ti y a la familia. La gente está huyendo. Y en este caso se está hablando de crisis humanitaria porque son menores de edad, son niños los que están viajando solos. ¿Qué sucede? Son los padres los que en algún momento tienen a los pequeños, los dejan con los abuelos y deciden subirse a la bestia y llegar hasta Estados Unidos. Los abuelos llegan a un momento en el cual ya no pueden sostener esa vida, no pueden seguir con los pequeños. Dicen, bueno, ya tienes 8 años, ya puedes viajar solito y tienes que ir a encontrarte con tus papás. Son niños muy pequeños que además están sufriendo mucho porque este paso, este transcurso, este recorrido que tiene la bestia es muy peligroso, porque hay bandas delictivas que los secuestran, hay mucha prostitución, venta de órganos, mucha gente que incluso si les dicen, bueno, si tú no me das dinero para seguir pasando, te vamos a empujar. ¿Cuántas veces hemos visto ya incluso exposiciones, fotografías, reportajes de gente que cuenta las historias que ha tenido que pasar? Por ejemplo, gente que perdió las piernas por eso, porque decía, en algún momento yo leí una historia de un hombre que decía, bueno, yo no tenía dinero, no les pude pagar y me aventaron a las vías del tren, perdí las 2 piernas, me quedé en México, ni siquiera puedo volver a mi país y tampoco puedo llegar hasta Estados Unidos. Sí, no, es un tragedión. Y además, independientemente de todos esos peligros que acabas de mencionar, aunque no se toparan con ninguno de ellos, sigue siendo muy peligroso porque son trayectorias muy largas, se deshidratan, porque no tienen comida, porque no tienen servicios, porque si te agarra una enfermedad no hay forma que te atienda un doctor. Entonces, independientemente de todos estos peligros que le ponen triple dificultad, el viaje solito en sí mismo, aunque no te encuentres con ningún criminal, ya es un riesgo altísimo para, sobre todo, un niño, ¿no? Es que un niño finalmente siempre está buscando la protección de sus padres, de adultos, etcétera, porque no están desarrollados, no conocen realmente el mundo. Están aprendiendo, están conociendo. Entonces, cualquier cosita los puede confundir, pueden pensar que es correcto, pueden llegar a un abuso, por ejemplo, sexual o lo que sea, porque piensan que tal vez es quien los puede proteger. Es demasiado los peligros, la verdad que... Y muchas veces uno se pregunta, ok, esto está pasando, esto pasaba antes, esto va a seguir sucediendo, ¿por qué no hay controles? ¿Por qué seguimos viendo estas imágenes donde cientos de miles de personas viajan allá arriba con todo el riesgo de todo lo que ya hemos hablado? ¿Quiénes son los responsables? Autoridades en este momento se están reuniendo, ¿no? Justamente el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Procuraduría General de la República aquí en México están creando, lo estaban haciendo ayer, lo están haciendo en esta jornada, un grupo de trabajo de alto nivel que está buscando encontrar una respuesta
respuesta, pero yo vuelvo a un punto en el cual digo, nos vamos a topar con una pared porque para que se pueda tener una modificación en el sistema de inmigración de Estados Unidos, por más de que el propio presidente de Estados Unidos, Barack Obama, diga yo sí la quiero impulsar, yo sí la quiero hacer, él mismo dentro del Congreso tiene mucha gente que no lo va a apoyar. Claro. Que le van a dar la contra y que no van a permitir que esto suceda. Sería un punto muy a favor del propio presidente estadounidense, pero no se lo va a dejar. No, son miles de factores los que... Por eso es que este fenómeno ha crecido tanto de manera desmedida y con resultados muy poco positivos, porque es muy complejo, porque tiene que ver con el gobierno de Estados Unidos, pero también el de México, también el de Salvador, también el de Guatemala, también el de Bolivia, también el de muchos países. Tiene que ver con una cuestión de oportunidades en sus propios países, tiene que ver también con un asunto de violencia por parte de algunos grupos en los Estados Unidos que como deporte matan mexicanos, ¿no? Qué espantoso. Entonces, mexicanos o migrantes. Y tiene que ver también un poco con este asunto de decir, bueno, a final de cuentas, pues están de manera ilegal. Entonces, también hay una parte en donde la ley se tiene que aplicar. Entonces, pues, ¿cómo haces para quedar bien con los migrantes, con los gobiernos, con derechos humanos, con la ley? Está muy cañón. Claro, y en todo caso, sí, Estados Unidos se entiende la política que tiene cuando dice no queremos que ya más inmigrantes ingresen. ¿Por qué? Porque entran sin papeles, no tienen seguro de salud, es muy costoso para el país mantener a más gente, ya no puede mantener a su gente, claro. Mantener a otras personas es mucho peor, pero encontrar una solución a esto. Dicen que van a tener más controles en las fronteras. ¿Y qué va a significar esto? Que vamos a tener más niños, más de 60,000 niños dentro de estos albergues. Sabemos que hay mucha gente que sí los ayuda, ¿no? En algún momento yo escuché también gente que contaba que en estos albergues que los tienen instalados en todo este trayecto, incluso hay grupos delictivos que pasan, les disparan, les dicen que se vayan, que los asustan, ¿no? Lo que tratan de hacer es que, bueno, esta gente ya no les dé comida, ya no les dé cobijo, ya no les dé un lugar para estar y puedan hacer ellos lo que deseen. Sí, claro. Claro, por eso te digo que es tan complejo que por eso digo, yo estoy segura que esto se ha platicado miles de veces con la gente que podría hacer algo, ¿no? Y no creo que sea por una cuestión de desidia o que no se estén dando cuenta. A lo mejor ahorita están poniendo más atención y eso es muy afortunado. Pero el asunto es que sí son polos, es como, está muy tirante, digamos, ¿no? El asunto entre todos estos factores. Entonces, pues sí es muy complicado. Hay varios libros, hay varios crónicas periodísticas que analizan este fenómeno y de verdad sí es interesante. Hay gente que se ha ido con los migrantes a hacer en carne propia estos recorridos. Sí, no sé si vieron, hace poco justamente salió un documental que era de Gael García, en el cual él muestra este recorrido, te muestra a dos personas, ¿no? Bueno, mucha gente de la cual hace este recorrido, ¿no? Y la idea de este documental es identificar a una de las personas que perdió la vida en el desierto, que nadie sabía quién era, nada más tenían tatuaje. Claro, sí. Y te va contando un poco cómo van desarrollando este camino y cómo lo van haciendo, ¿no? Y lo duro que puede ser. Y lo que pasa allá en Estados Unidos, ¿no? Cuando le preguntan, a ver, ¿tienen los documentos de esta gente? Por supuesto que no, porque llegan con la ropa que tienen y el dinero que van pagando en el recorrido. Pero cuando ven por ejemplo, los expedientes de la cantidad de gente que muere en el desierto, o que llega ya muerta, o que se deshidrata, o lo que le suceda, son cientos y cientos y cientos de expedientes que nunca nadie sabe quién es. Sí, claro. Les recomiendo también, este es un documental más antiguo, tendrá unos, no sé si 5 o 6 años, de Juan Carlos Rulfo, que se llama Los que se quedan, y habla no tanto del trayecto, sino de qué pasa en una familia, cuando el papá se va, cuando el tío se va también, qué pasa en estos pueblos en donde solo hay mujeres y niños, porque ya todos los hombres se fueron, y lo que cuesta desarraigarse de tu casa, de tu pueblo, de tu familia, el dolor que causan las familias, toda esta ruptura familiar y cómo pues, de verdad es que se ven obligados a, ni modo, aquí nos vamos a morir de hambre. Si nos morimos allá, todos nos, o sea, el punto es como, si de todos modos nos vamos a morir, que sea en el intento de una mejor vida. Aparte lo peor es que la gente que se queda, no sé si tenga que ver con el documental, no lo conozco la verdad, pero la gente que se queda, la familia que se desintegra, es muy sabido que de repente la esposa está esperando con sus hijos y todo a que el marido haga una mejor vida y regrese con el American Dream, y a la mera hora tienen otra pareja ya, hacen otra vida ya, y finalmente es algo terrible. Los hijos acá quedan totalmente abandonados, devastados, y lo peor es que lo único que piensan que es lo mejor
es hacer lo mismo que hizo el papá, ¿no? Claro. Entonces, Incluso es algo también, bastante triste. ahorita hablando de documentales que salieron, uno que fue muy premiado hace muy poco, que fue La Jaula de Oro, también te relata la historia de menores de edad que tienen este sueño americano, que tratan de viajar. Son 3 menores de edad que intentan hacer este viaje, entre ellos una mujer, y no les cuento el final, vayan, realmente se lo recomiendo, véanlo, pero sí nos muestra lo duro y lo difícil que es. Y en estos datos que maneja, por ejemplo, Naciones Unidas, nos está hablando de por qué es una crisis humanitaria, porque son más de 60,000 niños que en este momento han sido como expulsados de sus países, especialmente de Centroamérica, esto entre octubre de 2013 y junio de 2014. Son niños de entre 4 y 16 años de edad. O sea, imagínense un niño, yo realmente sí pienso, un niño de 5, de 6, de 7, de 8 años, de 10. La mayoría de los países de los cuales salen, Salvador, Honduras, Guatemala, incluso la gente también acá de México que se sube a la bestia y espera llegar hasta Estados Unidos. Qué difícil, qué tragedia, es un tema muy complejo. Y de hecho, lo que sigue siendo tan actual, o sea, no mejora, ¿no? Claro, y lo que se trata de hacer con esto, yo lo vuelvo a decir, lo decía anoche en el informativo y lo digo también hoy, Excelsior sí le está poniendo mucho el ojo a este tema porque es un tema que se tiene que resolver, es un tema que tienen que atender las autoridades, no solamente aquí en México, no solamente en Estados Unidos, sino también en Centroamérica, para saber que ya hablar de una crisis humanitaria es hablar de un problema muy, muy fuerte. Hablar de 60,000 niños que están, de los que sabemos, de los que están registrados y de los que no han desaparecido en el transcurso, es hablar de un número muy alto, que son niños que están esperando encontrarse con sus padres y que la mayoría no lo va a hacer. No lo va a hacer. Y lo que tú decías es también súper grave, que muchos están pues entre maras. Y decías, sí, hay niños, hay algunos que pobrecitos son indefensos y están ahí aprendiendo a lo que es la vida. Y hay otros que ya están bien curtidos también, porque están creciendo, aunque tengan 8 años, en este tipo de condiciones extremas. Y también se están haciendo, pues, cabroncitos. ¿No? Para decirlo muy chiquitos, ¿no? Porque y también sí, es lo que están viendo, es lo que están aprendiendo, es ese tipo de familias, porque son sus familias, son los que les enseñan y es como les brindan cariño, apoyo, protección, ellos es lo que llegan a hacer. Realmente tal vez no sea su culpa, sino 100% es cuestión de las circunstancias que están viviendo. De la falta de oportunidades que tienen en sus países. Incluso también pensar qué es lo que va a pasar con estos niños, estos 60,000 niños que están en estos refugios. Incluso el propio, el líder de una de estas organizaciones de migrantes en Chicago, que es Oscar Chacón, decía que estos refugios ahorita se están convirtiendo en una especie de campos de detención para menores, porque los tienen en condiciones pésimas, ¿no? Sin comida, sin agua y con todos los abusos que han sufrido de parte incluso de las autoridades, de los policías, abusos sexuales, abusos verbales, físicos. Y este es un tema al que, vuelvo a decir, tienen que ponerle los ojos las autoridades. Claro. Pues sí, finalmente llegando a este lamentable extremo ya de niños, es probable que sí se preste más atención. Bien. Ya hablamos de un tema duro, vamos a hablar de otros temas un poquito más adelante. Acompáñenos, hacemos una pausa, ya volvemos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.